La intervención de Bankia sigue todavía sobre la mesa. ¿Se hará con dinero público español o Europa nos echará una mano? Vamos a ver cuál sería la mejor opción con José María Luna, director de análisis de Profineacio. Bienvenido, José María, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues tenemos esas necesidades de inyección a la banca, se rumorea muchos orígenes por los que podría venir ese dinero. Por deuda española, por efectivo captado en otras subastas de España, por Europa, por el fondo de rescates, pidiendo rescate a España o inyectando directamente a los bancos. ¿Cuál sería la mejor opción, José María? La verdad es que se hable efectivamente de un amplio abanico, ¿no? Pero el tiempo corre desgraciadamente contra las entidades financieras españolas, contra el propio Estado español y por supuesto contra la Unión Europea. Lo primero que se debe de hacer, desde nuestra modesta opinión, es cuantificar el problema del sector bancario español. Y no estamos viendo nada más que todo esto se va retrasando en saber cuáles son las necesidades reales financieras de nuestro sistema financiero. Eso por un lado. Por otro lado, no debemos de olvidar que también, aparte de esas necesidades del sector financiero español, están las necesidades del propio Estado y de las comunidades autónomas, con lo cual el paquete se va aumentando. Desde el Gobierno se señala que no va a ser necesario pedir ayuda o rescate por parte de los socios de la Unión Europea, pero evidentemente el Gobierno, el Estado español, lo que debe de generar es confianza, es credibilidad a los mercados financieros y sobre todo ayuda por parte tanto de la Unión Europea como por parte del Banco Central Europeo. El Gobierno debe de adoptar medidas de emergencia. Estamos en un estado de emergencia y no se pueden retrasar más esas medidas de ajuste que incluso por parte de la Unión Europea se nos están pidiendo que se aceleren. No puede haber una duplicidad en el estado mastodóntico que tenemos, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. O vamos a un estado centralizado o a un estado descentralizado, pero evitemos esas duplicidades. No se puede dilapidar el dinero de los contribuyentes en ayudas al sistema financiero, a las cajas, a estos cajas zombies. Con lo cual, como digo, primero generemos confianza, generemos credibilidad desde el Estado español, pero debemos, sin duda alguna, en la Unión Europea y el Banco Central Europeo deben de intervenir, pero insisto, para eso debemos de generar esa confianza. Solos es complicado. Y si interviene en este caso el dinero europeo, ¿habría suficiente dinero después por si surge algún otro rescate en Europa? Como por ejemplo se dicen de bancos italianos, etcétera. Pues es una pregunta complicada. Yo creo que lo más importante es, por un lado, el limitar el contagio hacia otros estados y hacia otros bancos de la Unión Europea. Yo creo que es la máxima preocupación en estos momentos por parte de toda la Unión Europea y también por parte del Banco Central Europeo. Hay que establecer un cortafuego, que ya no se estableció con Grecia, porque hemos visto cómo se ha ido contagiando, aumento de prima de riesgo, como puede ser la italiana o la española, que mucha gente se pregunta, pero bueno, si Italia o España, sobre todo España, la deuda pública con respecto al PIB no es tan elevada frente a otros Estados miembros, sí, pero volvemos a lo mismo. No hay confianza, no hay credibilidad y ante esa ausencia de confianza pues estamos viendo cómo esas primas de riesgo aumentan. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es fijar mecanismos de cortafuego y en segundo lugar, se habla desde el Banco Central Europeo que debe haber una unión bancaria que sea capaz de establecer un mecanismo que garantice los depósitos de todas las entidades financieras y sobre todo una mayor supervisión por parte de la Unión Europea. Desgraciadamente, los políticos europeos, una vez más, no son ágiles. Y ese es el grave problema. Porque retrasan cada una de las medidas que se deben de adoptar. Entonces, el problema, evidentemente, es si hay dinero o no hay dinero para el rescate de cada uno de los países. Eso es un problema muy importante. Pero para poderlo solucionar, primero, como decíamos al principio, se debe de cuantificar cuál es el problema. Y una vez cuantificado, como pasa con un enfermo, qué enfermedad tiene y hasta dónde llega esa enfermedad, en segundo lugar, los médicos actúan de forma muy ágil. Si no, la enfermedad se va extendiendo. Ese es el problema de la Unión Europea. No hay agilidad. Y además, no solo no hay agilidad, sino que distintos miembros de la Unión Europea, un día dice uno una cosa, al día siguiente se contradicen. Entonces, falta agilidad, falta una única voz que cree confianza dentro de la Unión Europea. Porque si hay confianza y las medidas acompañan para generar esa confianza, sí podrá haber dinero para el rescate. Si no, cada vez el agujero
o la bola se va haciendo cada vez más grande, evidentemente el problema de la Unión Europea se va a incrementar. ¿Y cómo se podrían ver afectadas las gestoras de fondos de toda esta reorganización en el sistema bancario que estamos viendo? En principio no se deben de ver afectadas. Hay algo muy importante y nosotros venimos insistiendo en esta idea durante mucho tiempo. Dese en cuenta, invertir en un fondo de inversión, el patrimonio del fondo de inversión es un patrimonio que está completamente separado de la entidad gestora y de la entidad depositaria de esos títulos. Por lo tanto, la quiebra de cualquiera de esas dos entidades no me va a afectar a mí como inversor en el fondo de inversión. Mi fondo no quiebra. Afectará a los subyacentes, es decir, a los activos donde invierte el fondo de inversión. Pero el fondo de inversión sigue funcionando. Ocurrió con Lehman Brothers y los fondos de Lehman Brothers siguieron funcionando. Se intervino hace muchos años Banesto y los fondos de Banesto, fondos de inversión, siguieron funcionando. Con lo cual, que el inversor de fondos no esté preocupado, porque el fondo de inversión es un producto seguro y además es un producto líquido. Y eso en estos momentos es tesoro, créanme, es tesoro. Ahora bien, sí es cierto que la preocupación ante una intervención de determinadas entidades financieras, no digamos ya hipotéticamente en alguna quiebra, lógicamente el inversor diga, yo no quiero estar trabajando con esta entidad, porque aunque el fondo esté separado su patrimonio de esta entidad, pero sí me va a crear pues una cierta inquietud y probablemente incluso hasta no me deje de dormir. Bueno, pues la recomendación es muy clara. Debe usted trabajar con gestoras sólidas y solventes y también con gestoras internacionales de primer orden. De esta forma, usted, si ya dormía tranquilo, seguramente dormirá mucho más porque seguirá teniendo el vehículo fondo, pero con unas entidades que probablemente no vayan a ser intervenidas por pues en este caso, por cualquier Estado de la Unión Europea. Y José María, estamos viendo en estos días, por ejemplo, Repsol hace unas sesiones anunciaba que recortaba dividendo. Vemos que los bancos también se pueden ver obligados a recortar dividendo, incluso Telefónica se habla. ¿Dejan de ser atractivos los fondos que retribuyen al accionista con el pago de dividendos, los fondos de rentas periódicas? Vamos a ver, los fondos de rentas periódicas, o que pueden ser fondos de renta fija porque reparten cupones, o fondos de renta variable porque reparten dividendos, son productos que son interesantes para aquellos inversores o ahorradores que lo que les interesa es percibir rentas. Sobre todo son ahorradores que han estado acostumbrados a invertir en acciones de dividendo o en bonos que repartían cupones o en los propios depósitos. Para ese tipo de inversores sí puede ser interesantes, incluso para aquellos inversores o ahorradores que lo que tratan es de compensar la merma que está sufriendo en estos momentos la renta disponible de todos los ciudadanos. Nos suben los impuestos, ganamos menos, evidentemente pues tratan de compensar precisamente ese desfase a través de productos que repartan rentas o repartan dividendos. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos factores muy importantes. Primero, la fiscalidad. El hecho en sí de un fondo de reparto, ya sea de renta fija o de renta variable, tiene un impacto fiscal que no tiene el fondo de acumulación, que yo hasta que no lo vendo no tengo por qué pasar por el fisco, es decir, por la hacienda pública. Esto es muy importante tener en cuenta. Mucha gente pues solo percibe que va a recibir una renta, pero no se da cuenta de que eso tiene un impacto fiscal hasta que hace la declaración de la renta. Y la segunda variable, todavía mucho más importante, es seleccionar bien el fondo de inversión. Efectivamente, hay muchas compañías que históricamente han estado repartiendo un dividendo, incluso tienen una atractiva rentabilidad por dividendo, pero probablemente esa rentabilidad por dividendo se reduzca porque el dividendo caiga o incluso temporalmente no puedan pagar. Con lo cual es muy importante y se hace especialmente imprescindible analizar en qué inversión o qué fondo de inversión voy a comprar, en qué voy a invertir, sobre todo en aquellos productos que inviertan en acciones de compañías donde no vayan a ver cómo su dividendo caiga, sino incluso ese dividendo pueda aumentar. Con lo cual, cualquier producto de renta y dividendo no vale, sino que insisto mucho en esta idea, hay que analizar bien el producto porque sí los hay y hay gestores que se preocupan muy mucho de analizar qué compañías van a tener un reparto de dividendo de forma consistente, no solo ahora, sino en el medio y largo plazo. Y ya para terminar, ¿por dónde pasarían sus recomendaciones para un inversor de fondos? Fundamentalmente, y la idea en estos momentos es cobertura y liquidez. Decíamos antes, la liquidez es un tesoro. Pues sí. Cuando digo liquidez no me refiero que tenga que estar en monetarios o tenga que estar el dinero en un colchón, no. Me refiero que el producto que debemos de estar invertido tiene que ser líquido,
que en cualquier momento lo pueda convertir en dinero. Desgraciadamente muchos ahorradores y muchos inversores están pillados en inversiones que si va ahora mismo a venderlas o no las puede vender o tiene unas pérdidas muy importantes. Hablo de preferentes, hablo de subordinadas, de determinadas entidades, con lo cual el producto tiene que ser líquido, capacidad de convertirse de forma rápida en dinero. Buscar la seguridad, decíamos antes, a través del vehículo fondo de inversión, es el mejor vehículo en estos momentos tan tumultuosos. Y en cuanto a la estrategia, cobertura. Y cuando digo cobertura me refiero que sí que se puede invertir en renta variable, sobre todo en perfiles de riesgo que admiten invertir en acciones. Me estoy refiriendo en perfiles equilibrados, agresivos o muy agresivos, perfiles de riesgo. Sí, pero con cobertura. Esa cobertura sería total, es decir, cubríamos totalmente esa posición o exposición a bolsa a través de productos de fondos de volatilidad, fondos inversos, que pueden ser perfectamente fondos cotizados, ETFs inversos, para cubrir totalmente la posición en inversores cuyo plazo de inversión sea menor a un año. Cobertura total de la posición de bolsa. Y en aquellos inversores cuyo plazo de inversión sea superior a un año, cobertura parcial. Una cobertura importante, pero que sea parcial. Y el resto de la cartera fundamentalmente invertida en 3 tipos de productos. Renta fija corporativa, no renta fija pública europea, en todo caso renta fija pública norteamericana, buscando ese puerto seguro, pero sobre todo renta fija privada de buenas empresas que en estos momentos se están desapalancando, están generando caja y no hay problema. El problema no son las muchas empresas, sino los problemas los tienen los estados. Segundo lugar, buenos fondos de retorno absoluto. No hay muchos que estén realmente logrando resultados positivos en este año tan difícil, como ha ocurrido en los 3 o 4 últimos años, pero hay. De nuevo, hay que analizar bien. Y el tercer tipo de productos, mixtos flexibles. Productos que hagan una gestión muy activa de su cartera. Gestión en renta variable, gestión en renta fija, gestión activa en divisas. Es decir, que los gestores se sepan mover en este escenario tan cambiante y con una extremada volatilidad. Ese es el tipo de estrategia que nosotros recomendamos ahora mismo. Pues nos vamos a despedir con estas recomendaciones. José María Luna, director de análisis de Profineafi, muchas gracias y hasta la próxima. Ha sido un placer. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.